Lo más destacable de estos informes es cómo ha provisto el Señor. Él es el que ha provisto. Gracias a Dios hemos podido prácticamente cumplir el presupuesto de ingresos con las ofrendas. Unas ofrendas que han sido las mayores de nuestra historia desde que llevamos registro de las mismas, que ha habido más de un 10% de ofrendas que el año anterior, y los gastos han cumplido las expectativas e incluso han sido algo menores de lo que se preveyó a principio del año 2016. Y todo esto ha generado, para la gloria de Dios, un pequeño superávit anual que nos ayuda a comenzar el año con un pequeño colchón para gastos imprevistos y también ante la expectativa de mudarnos, si Dios quiere, en la primavera, en algún momento de la primavera, tal vez más cerca del verano, al nuevo edificio de Eras, que también puede suponer algún gasto extra que ahora mismo no conocemos con exactitud. Gracias a Dios por ello. Es una muestra de su provisión. No solo las ofrendas para el fondo general, sino las ofrendas para Eras han sido generosas. Las ofrendas para misiones, no solo para Eras congregacionalmente aquí en León, los hermanos, sino de otros hermanos e iglesias en España y también otros hermanos e iglesias afines en otros lugares del mundo, lo cual nos hace vislumbrar la finalización cercana de la primera fase. En conclusión, todo esto nos habla de que el Señor ha provisto generosamente, abundantemente, y estamos agradecidos por ello y le damos la gloria a Él. Pero el Señor no ha provisto porque lo merezcamos, ni mucho menos, sino que lo ha hecho por su gracia y misericordia. Ha visto nuestra necesidad y ha decidido proveer abundantemente para esa necesidad, fruto de su compasión hacia nosotros. Y precisamente esta mañana vamos a ver un ejemplo de la compasiva provisión del Señor. Y lo vamos a ver en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, donde vamos a ver en sus primeros 10 versículos a nuestro Señor Jesucristo, el compasivo proveedor. Nuestro Señor Jesucristo, el compasivo proveedor. En Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10, encontramos ejemplificada esta realidad. Marcos capítulo 8, comenzando en el versículo 1, vemos a Jesús, el compasivo proveedor. Y dice así su palabra: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusiera delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenía unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó a estos también que los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4.000, y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. En estos versículos que acabamos de leer, vemos un claro ejemplo de la compasiva provisión del Señor. Concretamente vemos a Jesús, el compasivo proveedor. Primeramente vemos a Jesús, el compasivo proveedor, en los 3 primeros versículos, por su compasiva motivación para la provisión. Su compasiva motivación que le llevó a proveer en esta situación. Pero no solo lo vemos en los 3 primeros versículos, sino que en los versículos 4 al 10 vemos a Jesús, el compasivo proveedor, por el milagroso medio de su provisión. El milagroso medio de su provisión. Y antes de empezar a estudiar en detalle estos versículos, es importante hacer un comentario que muchas veces pasa desapercibido.
Tal vez no es la primera vez que vas a escuchar acerca de este milagro. Tal vez incluso alguno pueda confundirlo con otra provisión del Señor, que fue la alimentación de los 5.000, y vimos ya en Marcos capítulo 6. Incluso la mayor parte de la gente sabe que Jesús multiplicó panes y peces y dio de comer a multitudes. ¿No es así? ¿Y qué resalta de todo esto? Resalta el milagro, resaltan los panes, resaltan los peces, resalta la obra milagrosa que sucedió y nos quedamos con el milagro. Pero el enfoque no ha de estar en el milagro, sino que ha de estar en el hacedor de este milagro, Jesús, el compasivo proveedor. Y desde esta perspectiva, centrada en Cristo, vamos a ver cómo Él proveyó, en primer lugar, en los versículos 1 al 3, donde observamos la compasiva motivación de su provisión. La compasiva motivación de su provisión. Leamos de nuevo los 3 primeros versículos para notar esta compasiva motivación de su provisión. Versículo 1. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Lo primero que observamos en estos versículos que nos muestran a Jesús, el compasivo proveedor, es su compasiva motivación para proveer. Y concretamente, Jesús es movido a compasión al ver la situación de las multitudes. ¿Cuál era la situación de las multitudes? Fijémonos en el versículo 1, la primera parte nos lo muestra claramente. Las multitudes estaban en una situación desesperada. Y no estamos exagerando, fijémonos lo que dice el versículo 1. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud, no tenían que comer. Hasta ahí. Su situación era desesperada. Si nos ponemos en su lugar, ¿qué circunstancia puede ser más desesperada que no tener para comer? Una necesidad básica y vital, literalmente. Ahora, el versículo comienza diciendo, en aquellos días. Y es en aquellos días el contexto en el que observamos esta desesperada situación de la multitud. Y hemos de entender cuáles son aquellos días. Aquellos días es un enlace con los versículos precedentes. Los versículos 31 al 37. Ese es el contexto inmediato. Y en ningún lugar el texto nos dice que Jesús o sus discípulos hubieran viajado a otro lugar, ni tampoco que hubiera pasado el tiempo suficiente como para considerar que se encontrasen en otro escenario o lugar. Por lo tanto, en aquellos días está relacionado con el mismo tiempo en el que sucede el milagro que observamos en los versículos 31 al 37 del capítulo 7, la curación del sordomudo o el sordo con dificultad para hablar. Y esos versículos nos ayudan a localizar dónde estaban todavía en aquellos días Jesús y sus discípulos. Vemos en el versículo 31 que Jesús con sus discípulos volvieron a salir de la región de Tiro, pasaron por Sidón y llegaron al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Jesús y sus discípulos estaban en Decápolis, la orilla este del mar de Galilea. Habían salido de allí después de un tiempo caminando. En realidad, si seguimos la geografía, yo os animo como la última vez, o bien a ir al fondo de vuestras Biblias y ver los mapas, o al llegar a casa, observar un mapa de la Galilea de aquel tiempo, de la Palestina de aquel tiempo, y vamos a ver que Jesús y sus discípulos salen de Galilea, que está en la orilla oeste del mar de Galilea, van al norte, donde se encontraba Tiro. Después van un poquito más al norte, donde se encontraba Sidón, y después para volver al mar de Galilea no volvieron en línea recta, sino que dieron un rodeo y llegaron a la otra orilla, a la orilla este del mar de Galilea, donde se encuentra la zona de Decápolis, zona gentil, zona pagana, y recorrieron todo ese camino a pie, por una orografía complicada, lo cual les debió llevar meses.
No sabemos con exactitud cuánto les llevó, lo que tan solo se ve recogido en un versículo, pero al menos, siendo cautos, les debió llevar 2 a 3 meses. Y Jesús había tomado ese tiempo como un retiro con sus discípulos, tratando de dedicarles tiempo, tratando de formarles para la misión que les iba a encomendar. Pero no lo consiguió realmente, lo consiguió parcialmente, porque aunque iba por territorio gentil, al llegar a Decápolis nuevamente no pasó desapercibido como no había pasado desapercibido en Tiro con la mujer sirofenicia que vino a pedirle que por favor hiciera algo por su hija que estaba endemoniada. Cuando llega a Decápolis es una serie de personas que vienen a su encuentro en los versículos 31 al 37 con el sordomudo y Jesús le sana milagrosamente. Pero Jesús no sana solo al sordomudo en Decápolis, sino que también a otros muchos sordos, mudos, cojos, lisiados, ciegos y enfermos, como nos relata el pasaje paralelo en Mateo 15, 29 al 31. ¿Y cuál fue el resultado de todas estas sanidades? Versículo 37, justo el versículo anterior del capítulo 8. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y como añade Mateo 15:31 en el mismo episodio, glorificaban al Dios de Israel. Las multitudes estaban maravilladas con lo que estaban observando que Jesús podía hacer. Y ese es el contexto de aquellos días, en el versículo 1. En aquellos días, en esa región, Jesús se encuentra todavía con una multitud. Vemos el versículo 1, continúa diciendo: había una gran multitud. De nuevo se había juntado un gentío. No nos dice con exactitud quiénes eran los que componían esta multitud, pero todavía estando en aquellos días y estando en la misma región, es bastante seguro afirmar que esta multitud podría estar compuesta de algunos que ya habían presenciado los milagros de Jesús en aquellos días en Decápolis, y podría estar compuesta de nuevas personas que habían oído los milagros en aquellos días. De hecho, probablemente ambas realidades son ciertas, porque era una multitud creciente. Observemos en el capítulo 7, versículo 33, nos dice que había una multitud. Entonces Jesús, tomando al sordomudo aparte de la multitud. Pero cuando llegamos al versículo 1, dice: había una gran multitud. Una manera de diferenciar, esta multitud era creciente y era más amplia de la que Jesús se había encontrado en un principio en Decápolis. Y esta gran multitud tenía una gran necesidad. Estaba en una situación desesperada. El versículo 1 continúa diciendo: en aquellos días había una gran multitud que no tenía que comer. Sucede de nuevo algo similar a lo que le pasó a Jesús con otra gran multitud, también a las orillas del mar de Galilea, pero al norte de este, en la zona de Betsaida, donde estaba con una gran multitud, en ese caso 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y tampoco tenían comida, como nos relata Marcos capítulo 6. Y ahora, unos meses después, se encuentra con otra gran multitud a la orilla de Galilea, pero en otra región, ya no en la región judía, ya no en el norte del mar de Galilea, sino que en la región gentil y en la orilla este, en la zona de Decápolis, una gran multitud, como dice el versículo 9 del capítulo 8 de Marcos, de 4.000 personas, como Mateo 15:38 especifica, 4.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Por lo tanto, estamos hablando de una multitud probablemente de entre 12.000 y 16.000 personas, contando a mujeres y niños. Y toda esta multitud no tenía que comer. Esta multitud es equivalente al llenar el estadio de fútbol de León, que ahora se llama Reino de León, antiguo Amilibia, los que hemos nacido en la ciudad lo recordamos, lleno. Como cuando vino España a jugar el partido y se llenó aproximadamente esa multitud. Imagínate
que toda esa multitud no tiene que comer. Es una gran necesidad. Y no estamos hablando del bocadillo del descanso, después de haber tenido una gran comilona. No estamos hablando de unas pipas y un refresco para aguantar hasta la cena. Estamos hablando de que probablemente, por lo que nos dice el texto, llevaban más de una comida sin comer, ya que llevaban 3 días con Jesús. ¿Qué hace Jesús al respecto? ¿Qué hace al ver la desesperada situación de esta gente? Reacciona con compasión. Fijémonos la compasiva reacción de Jesús en el resto del versículo 1 y los versículos 2 y 3. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Las palabras de Jesús a sus discípulos nos dan mayor detalle de la situación. No solo no tenían que comer, sino que la multitud llevaba ya 3 días con Jesús y sus discípulos, como nos dice el versículo 2. Era tal el asombro con Jesús, tal el asombro con lo que estaba haciendo, tal el asombro con los milagros que realizaba, que en lugar de la gente irse, más y más venían, y cuando se dieron cuenta habían pasado 3 días y allí seguían con Jesús. Tal vez algunos traían escasos víveres, probablemente la mayor parte de la comida se había acabado. Con seguridad en ese momento no había nada para comer. Y llegado un momento, estas gentes, aun cuando se les había acabado las provisiones que habían podido llevar, no les importaba y estaban allí con Jesús asombrados. Ante tal panorama, la opción de enviarles a sus casas no era factible, como Jesús menciona a sus discípulos. El versículo 3 nos lo dice, porque además algunos habían venido de lejos. No es de extrañar. Si solo habían venido de la región de Decápolis, la región de Decápolis era una extensa y vasta región que estaba compuesta por 10 ciudades esparcidas por todo su territorio. Si Jesús tuviera que enviarles de nuevo a sus casas, eso conllevaría sin comida y sin algunas comidas sin comer, como dice el mismo Jesús, que desfallecerían por el camino debido a su debilidad por falta de comida. Era una situación desesperada. ¿Cómo reacciona Jesús ante tal situación? Versículo 2. Compasión. Esa fue la motivación de su provisión. La compasiva motivación. Él dice a sus discípulos: tengo compasión de la multitud. Curiosamente, solo en este episodio, recogido por Mateo en su capítulo 15 y por Marcos en el capítulo 8, es donde encontramos en todos los evangelios a Jesús expresando compasión en primera persona, directamente, conjugando la primera persona del singular. Yo tengo compasión de la multitud. Literalmente se estremeció su interior, sus entrañas. En otras palabras, sintió ese cosquilleo, sensación en los órganos viscerales donde las emociones del dolor y la compasión son sentidas. Nuestra palabra en español, compasión, no viene de la que encontramos en el texto original, que está en griego, sino que viene del latín y da la idea de sufrir o sentir con la persona que está sufriendo o sintiendo dolor. Jesús sufrió con la multitud, sintió lo que estaba sintiendo la multitud y eso le movió a tener compasión por ellos. Pero esta compasión que sintió Jesús, no nos llamemos al engaño, no fueron meros sentimientos basados en pensamientos bien intencionados, en buena voluntad, sino que Él tuvo compasión basado en ¿qué? En hechos. Unos hechos conocidos de primera mano porque Él había estado 3 días con ellos. Y en base a estos hechos reales y conocidos es que fue movido a compasión por la desesperada situación de la multitud. Y es importante entender cómo Jesús pudo sentir esta compasión hacia las gentes. Jesús sintió esta compasión hacia las gentes como quien era, de acuerdo a su naturaleza.
Dios hecho hombre. Sintió compasión en su humanidad y sintió compasión en su divinidad. Y es muy importante entender esto, porque nos enseña la profundidad y las connotaciones de la verdadera compasión. En su humanidad, como Dios hecho hombre, 100% hombre, tuvo compasión de la multitud. ¿Cómo pudo tener compasión de la multitud en su humanidad? Porque Jesús sabía lo que era pasar hambre y pudo sufrir con ellos y pudo entender la situación desesperada por la que estaban pasando. Y no tenemos que imaginárnoslo, sino que la palabra nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 2, que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo siendo tentado por Satanás 40 días y 40 noches, ayunando, sin comer, no 3 días, 40 días y 40 noches, Mateo 4.2 afirma que Jesús tuvo hambre en su humanidad. Sabía perfectamente como ser humano el hambre que debían de tener esas personas que llevaban 3 días sin comer. De hecho, él mismo la estaba sintiendo junto con ellos. Y este hecho real fue lo que movió y despertó su compasión hacia las multitudes. Pero no solo Jesús sintió compasión en su humanidad como hombre, sino que Jesús también sintió compasión especialmente en su divinidad como Dios hecho hombre. Esta es la verdadera compasión, por cierto, la auténtica compasión, la de Dios. No solo en su humanidad sintió compasión, sino especialmente en su divinidad. No solo sintió compasión porque sabía lo que sentía y porque se podía poner en su lugar, sino que especialmente sintió compasión porque la compasión es un atributo divino que caracteriza a Dios, y Jesús, como Dios hecho hombre, mostró esa compasión que encontramos a lo largo de las Escrituras. Especialmente observamos cómo el Antiguo Testamento describe a Dios como un Dios compasivo, uno de sus atributos que le caracteriza. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículo 6, nos dice, Éxodo 34, versículo 6, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. No solo Éxodo 34, 6, sino Deuteronomio 4, 31. Deuteronomio 4.31 también nos habla del carácter compasivo de Dios, que forma parte de sus atributos. Dice Deuteronomio 4.31, pues el Señor, tu Dios, es Dios compasivo. No te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a sus padres. También en los Salmos encontramos que Dios es descrito como un Dios compasivo. El Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8 afirma: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios compasivo. Y Jesús, como Dios, la segunda persona de la Trinidad, mostró su compasión hacia las multitudes en su divinidad, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su persona. Pero no solo la mostró de acuerdo a su divinidad, sino que también la mostró en su humanidad, como el hombre que era, sin dejar de ser Dios. Él sentía hambre igual que las gentes, y eso le movió a compasión. Y es Jesús quien ejemplifica este atributo perfecto del carácter de Dios. Es Jesús el que establece lo que es la compasión y lo que no es la compasión. Es Jesús el que mejor puede sentir misericordia hacia las personas y actuar al respecto de manera apropiada. Y es Él quien define lo que es la compasión y la misericordia y lo que no es compasión ni misericordia. A veces podemos tener muy buenas intenciones, pero podemos ser engañados
por meros sentimientos que no están basados en la verdad de la palabra y en la verdad de la situación y de los hechos. Y tal vez eso no es una verdadera compasión. Porque la compasión la ejemplifica Cristo. Y Cristo, el ejemplo perfecto, nos muestra que Él sabía lo que estaba pasando, Él conocía los hechos, Él conocía la voluntad de su Padre que lo envió, y entonces, en base a eso, Él sintió compasión y actuó al respecto. Ante la desesperada situación de la multitud, tras 3 días con ellos y sin comida, la reacción de Jesús fue de compasión, y esta fue la motivación que posteriormente le movió a proveer para su necesidad. Vemos un claro ejemplo en este pasaje. Y vemos cómo Jesús verbaliza su compasión en primera persona, el único lugar donde lo encontramos en las Escrituras. Tengo compasión de las gentes. Pero no es el único lugar que encontramos a Jesús mostrando compasión. En el resto de episodios en los que Jesús muestra compasión, es el escritor del Evangelio el que habla, tuvo compasión de las gentes. Y encontramos varios ejemplos, pero simplemente quedándonos en el Evangelio de Marcos, vemos cuando Jesús sintió compasión. Y Jesús sintió compasión, lo cual nos ayuda a encauzar nuestra compasión en 2 casos generales. Sintió compasión ante la necesidad física, como hemos visto en este pasaje, como vemos en otros pasajes, y sintió compasión ante la necesidad espiritual. En primer lugar, vemos un ejemplo en Marcos capítulo 1, vamos a ir ahí por un momento, de Jesús sintiendo compasión por la necesidad física. Marcos capítulo 1, al final de este capítulo, vemos que viene a él, versículo 40, un leproso, rogándole, se arrodilla ante él y dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dice el versículo 41? Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús, en base a los hechos, fue movido a compasión y sanó a este leproso en su necesidad física. Pero no solo encontramos el ejemplo de Jesús movido a compasión en necesidades físicas, que podríamos mencionar otros ejemplos a lo largo de los evangelios, sino que también especialmente vemos que Jesús siente compasión ante la necesidad espiritual, que es la principal necesidad. Vayamos a Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, y precisamente en el contexto de la otra alimentación, la alimentación de los 5.000, a partir del versículo 30, vemos cómo Jesús siente compasión hacia la necesidad espiritual de las gentes. Y comenzando en el versículo 33, leemos, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos, llegaron al norte del lago, a Betsaida, habían partido de la zona de Galilea, de Capernaum. Cuando llegan allí, al desembarcar, él vio una gran multitud y ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la que Jesús tuvo compasión? Seguimos leyendo el versículo. Porque eran como ovejas sin pastor. Su necesidad espiritual, está utilizando una metáfora. Su necesidad espiritual, y a continuación muestra cómo satisfizo esa necesidad espiritual. Comenzó a enseñarles muchas cosas. De hecho, eso fue la prioridad de Jesús en esta tierra. Proveer para la necesidad espiritual de las gentes. Vino a enseñar, vino a predicar, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 15, al principio de su ministerio público. Las primeras palabras que Marcos recoge son, ¿cuáles? Arrepentíos, ahí lo tenemos, versículo 15, y creed en el Evangelio. Jesús no vino realizando milagros. Jesús no vino expulsando demonios. Jesús no vino satisfaciendo las necesidades físicas de las personas en primer lugar. Cuando esto sucedió y él lo consideró oportuno,
fue movido a compasión y proveyó también para las necesidades físicas. Pero el énfasis principal, lo que primeramente necesita cualquier